Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Buenas noches, Tripas. Señor, bienvenido. ¿Qué pasó con los vampiros? Pues hermano, lo llamo desde el Cauca, viejo. Sí. Aló. Sí, señor, lo oímos. Ahí estoy yo, Tripas. En el momento que estoy un poquito nervioso, entonces, Tranquilo, relájese, estamos usted y yo. Cuénteme qué pasó con los vampiros. bueno, viejo, Tripas. Te llamo acá al Cauca, una historia brutal, hermano, que ocurrió por acá en las montañas de una vereda, muy lejos de donde yo vivo. Sí. Bueno, ese día fui a trabajar común y corriente y todo eso, y bueno, los patrones, cuando recién llegué, me contaron la historia brutal que había ocurrido hace unos pocos añitos. Entonces me dijeron que bueno, una noche ellos estaban listo, normal, durmiendo, descansando, pero había una luna muy frondosa, no sé si usted ha visto las lunas llenas del campo. Sí, señor. Claro que sí, que es enorme. Sí, señor. Sí, ilumina todo el campo y se ve una chimba, la verdad. Sí. Bueno, entonces ellos empezaron a escuchar unos sonidos extraños. Bueno, antes que todo, ellos tenían unas ovejitas blancas y unas negras. Las tenían encerradas y listo. Entonces escucharon que las ovejas empezaron a chillar, ¿sí me entiende? Empezaron a chillar como si algo las hubiera asustado. Cuando salieron a ver, una de las ovejitas no se encontraba y las demás estaban pero muy asustadas. Cuando el señor miró bien allá, como te digo, detrás de los árboles, había una especie como una persona ahí, como una especie de humanoide cargando la oveja, ¿sí me entiende? Y de ahí se fue, mejor dicho, de ahí para abajo era como una loma, un despeñadero. Sí. Inmediatamente apenas vio al señor, esa cosa, sea lo que sea, se desapareció, hermano, con la oveja, y no, de la velocidad a la que se fue el señor, no supo si fue que saltó o corrió, voló, la verdad, fue una velocidad impresionante, hermano. Y usted, y entonces usted lo asocia con un vampiro. Sí, claro, porque es que ahí sigue la historia, ¿no? Ahí sigue la historia, hermano. Entonces, lo que pasa, ya bueno, al siguiente día dejaron así, pensaron que pronto era un animal o algo, algún ladrón que se había robado la oveja. Entonces, al día siguiente nuevamente lo mismo. Nuevamente las ovejas empezaron a chillar, asustadas porque algo las había espantado. Cuando ellos salieron nuevamente, vieron que un ser con aspecto humanoide salió con la oveja, mejor dicho, a una velocidad que ellos quedaron en shock, ¿sí me entiende? Quedaron ahí porque no sabían qué era. Y así fueron transcurriendo los días, y cada día se iba llevando a una ovejita, pero de las blancas. También tenían unas ovejas negras, pero a las negras no se llevaron a ninguna, hermano, a ninguna, ni siquiera las tocaron. Únicamente se llevaron las blancas. ¿Aló? Sí. ¿Y qué explicación después entre la gente del pueblo, de ahí cerca,
Llegaron a la conclusión que eran vampiros y nunca entendieron por qué las ovejitas blancas y no volvió a suceder esto o pasaba en diferentes épocas. Sí, hermano, y eso fue lo más curioso, que bueno, después de que se desaparecieron todas las ovejitas blancas, ya este ser o estos seres desaparecieron, no volvieron más. Pero en unas veredas más abajo, nuevamente se volvió a escuchar la noticia de que se empezaron a desaparecer las ovejas. Y obviamente también eran las blancas. Entonces, bueno, el señor, los patronos, mejor dicho, cuando yo estaba trabajando, ellos me dijeron que una de esas noches ellos habían salido a la ventana a mirar porque ya les estaba dando demasiado miedo salir a ver qué era esa cosa que se estaba llevando las ovejas. Entonces, cuando él miró el reflejo de la luna hacia la pared, le dio como la silueta, digámoslo así, de un ser, de un humanoide, si me entiendes, que era como deforme, hermano. Era así como un ser humano, pero más corpulento, como más grande. Pero él únicamente miró la silueta. Y obviamente él más se le erizaron los pelos del miedo, hermano, y no quiso salir. Y bueno, ya pasaron los días y nuevamente en las veredas de más abajo, nuevamente me escuchó la misma noticia de las ovejas que se estaban desapareciendo. Después, digamos, en otras veredas más abajo también, y así, se desaparecieron todas las ovejas de la vereda, hermano. Lo único que sí, ellos dijeron que no me era que no atacó a nadie, a ninguna persona ni a nada, pero tiempo después encontraron a las ovejitas en unos caños, hermano, completamente secas, ¿sí me entiendes? No fue, o Sí. sea, no estaba ni con las tripas afuera, ni despedazadas, no, hermano, eran secas, como si un animal las hubiera chupado y les hubiera drenado completamente toda la sangre, viejo. Hombre, tripas, ¿qué más? Buenas noches, bien. Bien, señor. Bienvenido. Es parce, mire. Bien, gracias. Una vez, eso fue en el 2000, en Villa de Leyva. Villa de Leyva, ¿qué pasó? Llegó un grupito a quedarse al pueblo. Yo en ese entonces estaba viviendo allá. Sí. Empezaron los rumores que el grupo todas las noches se hacían en el atrio de la iglesia. Sí. Y después de eso se reunían en un barcito ahí al lado del Parque de los Pintores. Ok, sí. ¿Sí? Entonces, lo raro era que siempre se veían al grupito de noche. Y había un personaje de esos con los brazos tasajeados, parecía un pescado tasajeado. Cuando se reunían ellos ahí en la iglesia, eso era tipo medianoche, 12:30, 1, el hombre la agarraba y sacaba algo de los bolsillos, se apuñaleaba los brazos. Y empezaban los otros a tomar de esa sangre. Siempre lo veía uno a esas horas con unas capas negras. Total, con capota, capa hasta los tobillos. Y se marchaban siempre hacia el lado del cementerio. Ahí Villa de Leyva. Hasta donde yo alcancé a conocer de eso, ellos tenían alquilado una cabaña
allá por esos lados. Y siempre se reunían allá, siempre aparecían por atrás, la gente. por atrás cerca del cementerio, allá por atrás de la montaña. Sí. Por el Alto Sí, de los Migueles. Sí, por el Alto de los Migueles, como si fuera hacia el Pozo de la Vieja. Sí. Entonces, siempre se reunían en esa cabaña. Nunca les puse así mucho cuidado hasta que vi lo del hombre que se apuñalaba los brazos. Un día me atreví a preguntarle a ver qué era lo que tenía. Y me dijo el hombre que él hacía eso para descansar el cuerpo. Entonces, si descansaba el cuerpo, los otros que hacían tomando de la sangre de él. En fin, hubo una ocasión en que todo el mundo se alcanzó a enterar de las cosas, ya que se estaba metiendo con la parte de la iglesia. Sí. Y lo sacaron de ahí, del pueblo. Quedó uno solo. Y ya después se iban para el Cerro del Cristo, ahí detrás del Hotel Duruelo. Claro, el Ángel, ahí en la montaña. Y se reunían allá. Sí, señor. Y se reunían ellos allá hasta que por fin lograron sacar a todos de ahí del pueblo. Decían que ya se estaba metiendo con la iglesia, que antes de que empezaran a hacer cosas, no sé, de pronto sacrificios o meterse con los animales. Entonces, la gente lo sacó. Y esa siempre era a esa hora, 12:30, 1. Y antes de que todo el mundo se saliera, se iban para la cabaña. Pues mire esa historia que nos trae el señor Jorge, a quien le agradezco, interesante. ¿Es usted vampiro? Llámenos. Llámeme usted, vampiro. Si usted es un vampiro, usted dice, yo quiero hablar en esa emisora, quiero decir cosas, porque todo lo que están diciendo es mentira y yo sí soy un vampiro, ¿verdad? Llame al 601-288-4218 o al 601-287-9731. Ya voy a ir a la línea telefónica, le voy a dar paso aquí al Fercho. Fercho, buenas noches, bienvenido al Cartel Paranormal Vampiros. ¿Qué le pasó? Dani, buenas noches. Pues me quiero reservar el nombre. Yo compartí con un señor que se hacía llamar vampiro, que él decía que él era un vampiro. Él no era colombiano. Nosotros cuidábamos una finca hace alrededor de unos 10, 12 años. Y él no salía de día, él no salía de día. Pues su vida era más que todo en la noche. Ellos, para salir de día, ellos usaban gorros, máscaras, mejor dicho. Cuando usted dice ellos, ¿eran un grupo grande o era solo un señor? No, era una pareja. Ok, perfecto. Una pareja. Bueno, ellos no utilizaban luz eléctrica, ellos eran los raritos como de la vereda, llamémoslo así. O sea, la finca no tenía luz, sino que en la noche que usaban velas. Ellos utilizaban
Sí, velas y andaban con esos faroles viejos Ya. prendidos con candela. Sí, 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 sí. Bueno, eh, ellos, uno se los encontraba tipo 2, 3 de la mañana caminando, haciendo arreglos en la finca, ¿sí? Bueno, una vez me intenté hablarles, entonces el acento era de españoles, eran dos españoles. Entonces el señor, eh, ellos no hablaban con nadie. ¿Pero eran los Yo dueños le de la pre- finca o la tenían arrendada? no, ellos eran dueños de la finca, no sé si ahorita estén ni nada, pero pues en ese entonces estaban ahí. Ok, y ustedes eran empleados de ellos. Eh, Éramos vecinos, no éramos empleados, sino vecinos de ellos. Ok. Entonces, ellos, eh, yo les hablé. Entonces, yo creí que ellos no me iban a responder ni nada. Entonces, yo les pregunté que ellos por qué no usaban linternas ni nada de eso. Entonces, el señor, que era el que más hablaba, decía que pues que ellos tenían prohibido utilizar energía eléctrica, tenían prohibido salir en el día. La casa donde ellos vivían era totalmente oscura, o sea, las cortinas eran negras, totalmente negras, eh, cubrían con las puertas con papel negro por dentro y por fuera. Entonces, bueno, entonces pasó así. Yo le pregunté que él por qué tenía como la de contarme eso. Entonces decía, no, es que nosotros sabemos con quién podemos hablar y con quién no. Ellos decían así. Pasó así. Ellos me contaban que la mujer, o sea, la mujer no ovulaba, o sea, no les llegaba el periodo así como a todas las mujeres. O sea, la mujer, ellos tenían totalmente prohibido perder sangre, como el mal llamado perder sangre. Y esto, yo les preguntaba pues que eso era normal de todas las mujeres y decía que no, que ella no lo hacía, que ellos, el perder sangre era uno de los pecados más terribles para la generación de ellos. Pero entonces ellos en la conversación con usted le confesaron y le dijeron que eran vampiros. Me contaron que eran, sí, ellos me contaron que eran vampiros, que les guardara el secreto durante unos años, que la idea era que nadie supiera para que la vereda ni la finca lo sacara. Sí, o sea, los de la vereda ni Sí, el pueblo como tal, la digamos. comunidad, sí, la comunidad. Ujú. Entonces, ellos me contaron así, ellos me dijeron que me encargaban mucho de las vacas, ellos tenían vacas, eh, ellos tenían animales, ¿De qué se pero alimentaban? por, no, yo nunca les llegué a preguntar eso, Ok. nunca les llegué a preguntar ellos qué comían, pero sí les preguntaba eh, de que ellos pudiendo chuparse la sangre a los animales, a los caballos, a los animales que ellos tenían, ¿por qué no lo hacían? Entonces ellos me decían que ellos habían dejado de lado ya eso, que ellos se habían venido de España por temor, o sea, que ellos querían dejar esa vida, ¿sí? Pero que ellos aún seguían con sus costumbres.
Entonces ellos me pedían el favor que a veces les echara agüita a la vaca en el día cuando hacía mucho sol, porque ellos no podían salir, ¿sí? Entonces ellos lo que pedían era, no, échemele agüita al caballo, a la vaca, que nosotros le recompensábamos con algo. Entonces ellos con que lo recompensaban a uno, ellos nos regalaban frutas, ellos nos regalaban, eh, o sea, cosas así. Entonces, bueno, como eso, eh, también yo quería contar sobre lo de la historia del vampiro de la noche que usted estuvo allá en su... Pero, Ok. venga, permítame, Fercho. Entonces, al final usted compartió con los vampiros, le encargaron los animales y todo, y al día de hoy sabe algo de esta pareja de vampiros. No, ellos se fueron, ellos totalmente se desaparecieron, vendieron la finca. Nosotros quisimos averiguar, eh, cuando vendieron la finca, quisimos averiguar sobre cuáles eran los reales nombres, porque yo incluso les pregunté el nombre y ellos me decían que no me podían decir el nombre. Y cuando hablamos con los dueños de que compraron esa finca, del tiempo después, porque ellos se fueron, ellos me dicen, no, el señor hizo el pago, o sea, ¿cómo le explico? Las escrituras nunca estuvieron a nombre del vampiro. Las escrituras estuvieron siempre al nombre del anterior dueño. O sea, es decir, ellos se fueron a vivir ahí, pero nunca le hicieron papeles a la finca. Ok, Fercho, bueno, interesante esa historia. ¿Qué quería decir respecto a lo del vampiro aquí en La Mega? Y pues esa vez yo recuerdo que eso fue en el 2013. Fue como para el octubre del 2013 cuando la historia del... Sí, fue cerca a Halloween, sí, señor. Sí, yo recuerdo, nosotros escuchamos con mi hermano, nosotros escuchábamos la historia, las historias. Y recuerdo que pusimos a grabar con mi hermano en un celular que aún lo tenemos. Pusimos a grabar la historia esa noche de ese Del vampiro. Sí. Y se escucha en el momento en que dice La Mega buenas noches, y de ahí, o sea, en el momento en que Dani, y ahí, o sea, se silencia totalmente, o sea, no se vuelve a escuchar más. Ok, pues mire lo que Fercho dice y lo dicen muchos oyentes, poniéndolos en contexto con la historia del vampiro La Mega, que repito, está en el Instagram, el cartel de La Mega, y se les dejé también en TikTok. Ahí cuento la historia del vampiro. También los que alguna vez adquirieron el libro que yo escribí, el de Quiero entrevistar al diablo, ahí también está en un capítulo la historia del vampiro. Pero lo que él dice lo dicen muchos oyentes. Yo estoy seguro que en los comentarios que han dejado, las personas afirman eso. Para que no vean que es invento de uno o algo, las personas escriben, yo tenía la grabación y se me borró, se me borró, se me borró, se me perdió, en fin. Es bien extraño eso, lo digo entre paréntesis, vampiro, para que no digan, no, pero ese no era un vampiro. Yo lo dejo a que ustedes saquen su propia conclusión. Pero al final sí pasó algo bien extraño respecto a las grabaciones del programa. Estoy seguro, vayan a mi TikTok o vayan al Instagram del cartel y seguramente van a encontrar comentarios
de personas que de pronto están viendo, doy fe de eso, a mí me pasó, a mi zorro, así como lo acaba de decir el Fercho. Dani, bueno, pues eso es un caso que he tratado pues como de comentar hace bastante rato. Pues es algo que me viene pasando hace ya más de un mes. Yo voy al gimnasio en el centro comercial Bienvigado. Eso queda, bueno, acá en Medellín. Sí. Ahí hay una avenida que es la avenida regional. Esa avenida pues baja hasta abajo, muy abajo. Y yo siempre desde ahí venía, me voy por ahí. Una vez que yo iba venía ya del gimnasio, era por ahí tipo 10 de la noche más o menos. Me pasó algo muy extraño. Yo iba normal caminando. Pasó un hombre al frente de mí, o sea, así como que pasaba un hombre al lado suyo y me saludó. Me dijo buenas noches. Y yo le dije, hey, buenas noches. Y en el momento que me dijo buenas noches, te lo juro que desapareció. O sea, desapareció ahí en mis ojos. ¿Y usted por qué lo asocia con un vampiro? Pues la verdad, porque el hombre sí se veía muy raro. Sí se veía muy raro. Es un hombre, de hecho, muy blanco. Y tenía una vestimenta, pues, algo extraña. No voy a decir que era así, pues, como la típica vestimenta de los vampiros, porque sería, pues, como entrar mucho ya en un tema ya de película. Pero sí me pasó, pues, esa vez. Y lo extraño de esto es que no solamente, ¿sabes? Tuve, pues, como una experiencia por ese mismo lugar. Otra vez que yo iba para mi casa por ahí mismo, Dani, te lo juro que sentí un olor súper extraño, o sea, un olor muy feo, y en ese momento sentí unas ganas de vomitar horrible, y se me erizó toda la piel y fue como que me hubiera entrado un miedo en el cuerpo, es algo muy extraño, porque incluso yo no iba pues como pensando en eso que me había pasado ahí. Incluso yo le había comentado a mi mamá todo eso que me había pasado y ella hasta me había tomado pues como de loco, pero sí, la verdad sí lo vi el hombre que se desapareció ahí delante de mí. Prácticamente fue como que se hubiera teletransportado a otra parte. Señor Games Kurama, ¿qué quiere decir sobre los vampiros? Ya puede encender su micrófono. Bienvenido. ¿Cómo está, viejo Tripas? ¿Me escucha bien? Sí, señor, perfecto. ¿Qué pasó con los vampiros? Pues yo tengo dos historiecitas, por decirlo así. Una es porque una vez tocando este tema con un cura, pues yo le pregunté al cura, venga padre, ¿usted cree en los vampiros? ¿Usted qué opina de este tema? Y ese padre me dijo a mí, claro, hijo, yo creo en los vampiros. Y él empezó a contarme la historia de pues cómo se crearan los vampiros. Y él me decía que los vampiros se crean a raíz de Judas Iscariote, creo que es el que vende a Jesús, el día que él vende a Jesús. Sí. Entonces me empieza a decir, Judas Iscariote fue el primer vampiro, él se cuelga antes del amanecer, por eso los vampiros no pueden tener luz. Él vendió a Jesucristo en unas monedas de plata, entonces le tiene como ese dolor a la plata. Buscan siempre la sangre de las personas o sangre en sí, porque como en la última cena tomaron la sangre de Cristo, siempre quiere sentir el sabor de la sangre de Cristo, porque no, al vender a Jesucristo no puede quitarse ese pecado. Aparte de eso, también dice que odian la cruz porque en la cruz fue en donde mandó a Jesucristo ellos. Yo no soy cristiano, soy católico, pero pues hablé con el cura de esto. Él me decía que para matar a un vampiro, como dice
el Viejo Robles es en una época específica del año y también en una hora específica que es más o menos guiándose hacia la muerte de Jesús. Por eso ellos no pueden estar en el día y tiene que ser en una estaca al corazón porque Jesucristo murió con una lanza de un soldado hacia el corazón. Entonces se me hizo muy, muy chévere el tema que estaban contando ahorita y tocando que a nivel católico los curas también le cuentan a uno sobre los vampiros. O sea que a nivel católico también tienen esta creencia de que ellos existen. Entonces, esa fue como digamos ahorita para que Robles cuando abra el micrófono si tiene algo referente a este tipo de creencia católica y cristiana hacia los vampiros a nivel religioso, pues nos hable. Pues chévere el dato, esos datos que le dio el padre, bueno, interesante. ¿Y lo otro que era gamer? Sí, y la historia es que yo tenía un parcero, un amigo acá donde vivo en el conjunto, nosotros le decíamos el vampiro. Pues era porque él pues se decía que era un vampiro, él escuchaba música rock y toda esa vaina, pues metal pesado. La cuestión fue que un día nos fuimos con él de rumba a galerías. Y ese día él nos dijo, pilos, porque ahorita sí va a venir un parcero que es vampiro. Pues uno no le cree, tripas, usted que va a creer que va a ir un vampiro. Llegó a la rumba, el man no se tomó un trago, tripas, ni un solo trago. Sacaba como de un termo líquido rojo, si era un poco, no decirlo como espeso, pero sí grumoso, y tomaba ese líquido, siempre. Venga, tómese una pola, venga, yo se la gasto, venga, no sé qué. El tipo nunca se paró a bailar así, pero sí miraba mucho a las mujeres de tez como muy blanca. Nosotros nos fuimos a seguir la rumba a la casa del tipo. El man tenía varias botellas llenas de ese líquido. Y nos decía, yo soy vampiro. Y decía, espero que no les moleste, no les incomode. Yo tengo acá sangre, la sangre la saco de animales, la saco de gente que me la dona y tengo varias personas que me la donan. Él era parcero de mi amigo y cuando estuvimos en la rumba no tomó en toda la noche una sola gota de alcohol. Todo fue con ese líquido. A mí me dio cosa porque el tipo inclusive tenía una Biblia oscura en la entrada de la casa la tenía. Me cuenta como cuando usted entra a una casa y ve una Biblia abierta, Sí. pero la tenía ahí. Y nos decía que era una Biblia oscura, tenía muchos libros de hechicería, de necromancia, como dijo el Viejo Robles, y tenía en las esquinas, tenía agua, mucha agua en las esquinas, y tenía cruces al revés. Cuando nosotros entramos pues hacia la rumba, pues yo me cagué el miedo a dar tripas y yo sí dije, no, yo me voy de acá. Yo estaba con un amigo y me decía, no, parce, esperemos hasta el amanecer, que no teníamos plata para el taxi. Entonces tocó esperar hasta el amanecer para coger el bus y devolvernos. El vampiro se quedó pues con mi amigo que decía que era vampiro. Obviamente mi amigo ya no es vampiro, porque el loco nunca fue eso, pero sí fue muy curioso ver a este tipo que ni una gota de alcohol en toda la noche, ni agua, solamente ese líquido. Y el tipo era blanco, tripas, blanco. Y al momento del amanecer, el tipo cerró todas las persianas de todo el apartamento. Dijo que no le podía dar el sol. Obviamente, esa es la historia que le quiero contar del vampiro. Me cagué del susto y de ahí en adelante no volvimos a saber más de ese man. Los vampiros. ¿Ha pasado algo con vampiros? Voy a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Señor, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted con los vampiros? Habla con Nicolás. A ver, aquí en Cali, una leyenda urbana donde se dice
hace muchos años se creó un hotel que se llama el Hotel Aristi, un hotel muy famoso y antiguo de la ciudad. Sí. Se cuenta que la leyenda es de que el dueño era un señor muy millonario que creó ese hotel. El hotel aún existe y ahorita pues ya es un centro comercial y todo en el centro. Se dice que ese señor empezó a sufrir una enfermedad de la cual necesitaba como sangre. Ese señor pues no es como tal, yo no lo tomo como tal un vampiro, pero le pusieron el apodo del vampiro, porque se dice que ese señor mandó a grupos organizados a cazar niños y robarles la sangre para él. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué pasó con los vampiros? Bueno, lo mío es una experiencia que tuve en el plano astral. ¿En el plano astral con vampiros? ¿Cómo es eso? Y pues sucede que hace unos 4 años me eché de enemigos a una familia porque querían hacerme una estafa y no me dejé. Y entre esa familia hay unas brujas. Y Sí. en una ocasión yo estaba en astral, pues como flotando casi en mi casa, en mi vivienda. Y yo vi que de la casa de ellos había como 2 o 3 brujas transformadas como con colmillos, eran vampiras. Y me iban a atacar. Entonces yo las miré y me concentré y me transformé en otro vampiro. Yo dije, con que muy vampiras, ¿no? Como muy brujas, ¿no? Entonces yo me concentré en un vampiro y me lancé y cogí a una del cuello y le mordí el cuello tan fuertemente que me desperté. Y era un aviso, un anuncio de que se les devolvía el mal que me han hecho, porque parece que han sido brujas y me contaron por algo y me decían que eran brujas. Se les devolvió el mal porque al día siguiente al jefe de esa familia tuvo un accidente y casi se muere, lo hospitalizaron. Esa es una experiencia pues que tuve así en el astral, porque he tenido varias, si me permite cuento. ¿Pero sobre vampiros? No, es que estamos hoy con el tema únicamente de vampiros. Del gremio de la seguridad. No, pues. Qué bueno, cuéntenos. Recuerdo años atrás que pues se estaba presentando este mismo tema, el que tenés hoy en el programa. Sí. Acerca de los vampiros. Y recuerdo muy claro que alguien llegó a tocar el vidrio de allá de la Mega, ¿no? Sí, señor. A decir quién era el vampiro. Sí, fue así, ¿no, Dani? Sí, claro, él llega aquí a la ventana, golpea y al otro día le hacemos la entrevista vía telefónica, sí, señor. Sí, en ese tiempo yo trabajaba en una empresa y estaba por allá en un puesto. Y recuerdo que estaba escuchando el cartel el día de la entrevista y se puso lluvioso. Y aquella persona pues que entrevistaron dijo que ni la grabación iba a quedar de esa entrevista, ¿no? Así es. Pues lo que recuerdo. Y pues eso era la historia que tenía para contar, que de ahí de la Mega. ¿Y a usted cuando usted recuerda que estábamos hablando con el vampiro o el supuesto vampiro en esa ocasión, ¿a usted le pasó algo raro ahí en donde andaba ese día? Pues se puso lluviosa
la radio, pues, cuando se estaba despidiendo y todo, pero pues así no, nada paranormal, ¿no? Y pues ya después fue que escuché que no había quedado la grabación y todo eso. Bueno, pues Pikachu y al gremio de seguridad, muchas gracias. Y lo que dices es verdad, y por eso es que yo digo, claro, la gente dice, no, pero el cartel inventó que se le borraron las grabaciones y todo, listo. Pero a los oyentes borrársele la grabación, es que eso es lo extraño. Yo no he dicho que sea un vampiro lo que entrevisté, por eso digo supuesto vampiro. Lo raro está en que el hombre dijo, como dice el guarda, que nunca íbamos a poder repetir eso. Y uno dice, pero ¿por qué? Todo el mundo grabando, subiendo las vainas a YouTube, pues sí, en esas, claro, ya había YouTube y todo, o las grabaciones. Y al día de hoy, nadie me da el audio. No aparece. Y en el clip que les dejé en el Instagram y en TikTok, donde les cuento la historia, les aclaro que no se confundan con una historia de un loco que sí llamó una vez al cartel que se hacía llamar Nicolai. Que ese sí fue un loco que llamó a decir que tenía una gente por allá metida en una casa y que les chupaba sangre. Eso es otro cuento. Pero no, el hombre dijo, el de la otra entrevista, me acuerdo, estaba con Contreras hace muchos años. Y él dijo eso lo recuerdo clarísimo. Claro, ya hay cosas que ni me acuerdo que fue exactamente lo que estamos hablando en muchos años, pero sí recuerdo cuando el hombre al final dice, esto no van a poder volver a repetir, y aquí se graba el programa en varios computadores y todo, y nunca pudimos volver a pasar la entrega, porque fue muy interesante lo que el hombre dijo, que yo dije al otro día la repetimos, y tenerla, chévere, y se borró. Y lo raro no está en que se nos borre a nosotros, sino a todos. Hasta el día de hoy, digo. De pronto el día de mañana aparece. Chévere, la volvemos a ver. A mí me encantaría volverlo a ver qué. Si de pronto se me han olvidado cositas que el hombre dijo, o de pronto dije cosas que el hombre no dijo, ya se me ha pasado, porque fue el recuerdo en la memoria inmediata. Y ustedes saben pues que con el paso de los años a uno se la van olvidando cositas o detalles puntuales. Me encantaría volverlo a oír, pero sigue siendo bien interesante ese caso que ocurrió aquí. Buenas noches, ¿me escuchas? Sí, ¿qué le pasó con los vampiros? Bueno, mi historia puede que sea bastante difícil de creer, pero comienza prácticamente en mi adolescencia. Actualmente ya tengo más de 30 años. Cuando era joven, escuché precisamente en un programa de radio sobre el tema y me interesó bastante. Comencé a investigar. Y en esas investigaciones que hice, conocí a una mujer la cual me decía que ella era vampiro. Pero más que todo, ella me hablaba mucho sobre su filosofía, su estilo de vida. Ella hablaba más que todo de que para ser vampiro, entre uno de los primeros requisitos había que dejar de tener sentimientos. Un vampiro y las emociones no van de la mano, precisamente porque ellos buscan la oscuridad, y la oscuridad está muy relacionada con todo lo contrario a la luz. Si vemos que el amor es la principal característica del cristiano, quien vendría siendo la luz, pues el odio, la amargura, la lujuria vendría siendo totalmente lo opuesto, y los vampiros buscan eso porque son criaturas de la noche. Básicamente eso para comenzar. Esa persona de un momento a otro desapareció de mi vida, nunca más volvimos a hablar, pero yo siempre quedé con la inquietud. Entre tantas inquietudes seguí buscando personas que supieran sobre el tema, y conocí a una persona la cual era medium. Ella decía que era medium y que ella tenía contacto con un espíritu. Ese espíritu decía que quería ser nuestra maestra
y ese espíritu nos enseñaba cosas. ¿Qué tipo de cosas? Nos encaminaba a un vampirismo. Cuando comenzaron el programa hablaban de los vampiros energéticos. Precisamente eso fue lo primero que nos enseñó. Nos enseñaba a alimentarnos de la energía de las demás personas de una manera consciente, porque para poder convertirte en un vampiro, por así decirlo, necesitas cierto nivel de poder, cierto nivel de conocimiento, y eso era lo que ellos buscaban o lo que trataban de enseñarnos para que pues desarrolláramos ciertos requisitos para en un futuro poder convertirnos en vampiros. Bueno, entre uno de esos requisitos a mí me enseñaron a ponerme en contacto con lo que ellos llamaban un ser interior. Este ser interior decía que era un vampiro. Ese ser interior básicamente lo que trataba conmigo era de encaminarme a convertirme en eso, pero yo me alejé de eso, dado que el requisito principal y lo que constantemente se me pedía era morir. Me hablaban de morir, debía suicidarme básicamente, y supuestamente al suicidarme era cuando realmente iba a despertar como un vampiro. Pero lo que iba a ocurrir era que iba a morir, pero ese ser iba a tomar mi cuerpo y iba a regresar, dado que así es como normalmente ellos lo hacen. Te hacen morir para tomar tu cuerpo y regresar, por así decirlo, a este plano mediante algo así como una posesión. Y a ti te encierran para que pues no estorbes. Y básicamente cuando escucho las cosas que estaban hablando, realmente me recuerda mucho ese tema. Es un tema que hace mucho tiempo dejé atrás, precisamente por lo que les comento de que su principal requisito, o lo que más que todo pedían, era morir. Okay. Básicamente vivía atormentado constantemente escuchando todo lo que me enseñaban era encaminado a convertirme en alguien lleno de odio, lleno de dolor, de tristeza, de rencor. No podía tener pensamientos positivos. Para nosotros la alegría era una debilidad, el amor era una debilidad, la familia era una debilidad. Todo tenía que ser hacia la oscuridad, porque precisamente se supone que es mediante la oscuridad es que nos hacíamos poderosos. Pero pues eso era más que todo lo que quería compartirles. Bueno, vamos a ver la historia de la mujer que al parecer compartió con unos vampiros. Y es interesante lo que dura esa historia. Dura exactamente 11 minutos con 11 segundos. A los que les gusta el 11-11, ahí está lo que dura esta historia. De parte de Polo Urrego en la producción y yo, Dani Tres Pares del Tripas, les deseo una feliz noche y que en paz descansen. Buenas noches. ¿Quién habla? Marcela. Marcela, gracias. ¿Desde dónde se comunica? De Bogotá. Marcela, ¿cree usted que existen los vampiros? Mira, yo no sé si existen o no, pero la historia que te puedo contar se basa en una situación tan extraña que no se le contaba a nadie, porque para mí no tiene respuesta, y yo no sé si tenga que ver con vampiros o con un caso extraño, ¿sí? ¿Qué pasó? Mira, pasa lo siguiente. Hace años, pues yo trabajaba en un banco, tenía una compañera, y ya ella me dijo, oye, como esta noche voy a salir con un señor, un doctor, en aquel momento era del Seguro Social, me dijo, no lo conozco y quisiera que me acompañaras. Dice que es una fiesta vallenata. Entonces dije, a mí no me gusta, pero bueno, yo te acompaño pues para que no te sientas sola. Sí.
fuimos a la tal reunión, tipo, ¿qué te digo yo? 7, 8 de la noche. Entramos, era una casa, estoy tratando de ubicarla, pero yo no sé realmente, creo que esa casa es en Teusaquillo, es una casa estilo inglés, bueno, no sé, es una casa muy bonita, ¿sí? Entramos allá con el doctor y toda la cuestión, y estaba reunida como unas 4 o 5 parejas. Yo era la única que no llevaba pareja, entonces me senté al lado de mi amiga y siguen ahí bailando y tomaban, pero yo no estaba tomando porque dije, no, pues qué plan tan aburrido, yo estoy sola, ¿no? Sí. Entonces imagínate que cerca de la medianoche se empezó a oscurecer la casa, ¿sí? Entonces dije yo, ¿y ahora qué hago acá? ¿Para dónde me voy? Ya las parejas estaban, pues, no sé, pues ahí en sus cosas. Entonces dije yo, pues yo aquí qué hago sentada mirando lo que están bailando o lo que están haciendo, yo mejor me voy. Pero dije, no, para la calle no me voy porque o voy a meterme por acá donde pido un taxi, pues porque en aquel momento no teníamos celulares, era otra época, ¿sí? Sí. Resulta que me fui al fondo de esa casa atravesando un pasillo, ¿sí? Al fondo de ese pasillo había una puerta. Abrí la puerta y la sorpresa que me doy es que me encuentro 3 personas ahí sentadas. Era una biblioteca, ¿sí? Habían 2 hombres, ¿qué te dijera yo? Era una sala estilo en cuero, había un señor sentado como, no sé, en un escritorio, es decir, él estaba detrás de ahí como cuando uno se sienta y que está como en una oficina, por decir algo. Y el señor, el muchacho, no era un señor, era un muchacho muy joven, de una apariencia bastante elegante, era un pelinegro, tenía un saco, un buzo de cuello alto negro, y los 2 sujetos estaban sentados ahí, y tenían las cortinas corridas, ¿sí? Y entonces yo me quedé sorprendida y dije, ay, qué pena, yo estoy buscando un teléfono porque voy a pedir un taxi. Me dijeron, no se preocupe, siéntese. Entonces dije yo, pues de pronto ustedes están conversando y pues es muy incómodo. Entonces el muchacho me dijo, tranquila, siéntate y conversamos. Le dije, a propósito, ¿estoy en su casa o usted también es invitada? Me dijo, es mi casa. Le dije, pero usted, ¿por qué no ha salido a la reunión? Me dijo, porque yo no salgo a reuniones, porque desde que murió mi novia en un accidente automovilístico, me rodeo de gente todo el tiempo para que me acompañen, pero yo no estoy en las fiestas o en la reunión. Todas las noches aquí hay una fiesta. Dije, ay, tan curioso usted. Entonces empezó a contarme la historia de la vida y toda la cuestión, y llega y me dice, le dije yo, y ese mapa que hay como en la biblioteca, ¿no? Como curioso ese mapa. Y le dije yo, ¿y ese mapa de dónde viene? ¿O qué? Me dijo, es de mi familia. Yo soy, ¿cómo se dice? Como un noble. Le dije, sí, ¿de verdad? Digo, mira este anillo. Dije, ¿y ese anillo? Y tenía una piedra roja. Me dijo, este es el símbolo de la realeza o de la, bueno, como si quiera llamar, no sé, nobleza o lo que sea. Sí. Entonces, me pareció que era que me estaba tomando el pelo. Entonces dije yo, entre otras cosas, ¿yo qué hago aquí sentada con 3 sujetos en una casa desconocida? Me provoca salir corriendo. Y dije, pero ¿cómo salgo a medianoche en un sector que yo dije, yo no sé ni qué hacer?
Cuando abrí la puerta para salir a buscar a mi amiga, la casa estaba completamente sola. Es decir, no había ya nadie. O sea, usted salió del cuarto donde estaba hablando con este hombre extraño y ya no había fiesta. Ya no había fiesta, no había nada. Nada. ¿Y la gente o qué pasó? Nada, desapareció todo el mundo. Y yo estaba sola en esa casa. Entonces... Pero estaban las cosas, por lo menos, los vasos de las bebidas. No, es que mira, cuando las 12 de la noche sonaron, es decir, se vieron las 12 de la noche, sí. Se puso la música como muy, muy suavecita y las parejas empezaron como, pues, no sé, a besarse, a lo que sí, fuera. Sí, usted me dijo, y las luces un poco más ya oscuras y todo. Pero a lo que me refiero es cuando usted sale de la habitación de hablar con este hombre, que usted dice no había nadie, ni siquiera estaban las cosas de la fiesta, vasos, nada, trago. No había nada, es como, sí, es que como era una casa desconocida, el ambiente desconocido y uno pierde el sentido de orientación, y dije, entonces, ¿para dónde me voy? ¿Por dónde es la entrada? Entonces, el muchacho se para en la puerta y me dice, tranquila, no te preocupes, sigue, siéntate acá que no vamos a hacer nada. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Yo me imaginé y dije, no, mañana apareceré en las noticias, pues, no sé, cualquier cosa. ¿Y qué hago? Grito, mejor dicho, era una sensación extraña, y él llegó y se me sentó y me dijo, no te preocupes. Y le dijo a uno de los muchachos, ¿sabes qué? Traerle una aromática de manzanilla. Pues sí, porque tengo mucho frío. Y vine y me trajeron una aromática de manzanilla, ¿me lo vas a creer? Yo me quedé ahí y empieza a contarme la historia de la vida de él, de dónde viene, quién es, y llega y me dice, tú eres una mujer muy bonita, pero ¿sabes qué? A pesar de ser tan bonita, no me interesas. ¿Por qué? Para mí es prohibido mirar a otra mujer, porque te voy a causar sufrimiento. ¿Sabes qué? Tú vas a amanecer aquí conversando conmigo. No te va a pasar nada. Estás protegida. Mira, ellos dos son mis guardaespaldas. Yo te voy a estar protegiendo. Cuando amanezca, te vamos a traer un taxi para que te vayas. Sí. Sí, entonces, mira, amaneció. Esa casa para mí ha sido el misterio más grande, porque sé que tan pronto, mejor dicho, empezó a salir el sol, como a las 5 o 6 de la mañana, él fue como entreabriendo las cortinas y vi que se divisaba Monserrate. Entonces lo que dijo, no te preocupes, ya viene el taxi, ya te lo pedimos. Me dijo, con gusto conocerte y creo que nunca más nos volveremos a ver. Este es el momento que no tengo idea a dónde estuve, qué pasó, y bueno, le pregunté a mi amiga. Eso le voy a preguntar a usted, que su amiga estaba en la fiesta con este otro hombre. Cuando usted sale de la casa, imagino que lo primero que hace es llamar a su amiga o preguntarle qué pasó. Es que era compañera de trabajo, trabajamos en el banco, ese fue un viernes, ¿me entiendes? Sí. Lógico que el sábado no nos hablamos ni nada, y el lunes yo le dije, oye, a propósito, tú que eres buena amiga, ¿qué se fue ese rollo tan horrible? Me metieron en una casa desconocida y me dijo, ¿sabes qué? Tan pronto apagaron las luces, yo también me volé. Dije, pero ¿cómo así? ¿No pensaba en mí? Digo, yo me fui porque eso estaba poniendo muy misterioso. Pare de contar qué sucedió, no tengo idea. Lo más raro es que de un momento a otro, cuando usted sale de la habitación de hablar con este hombre que supuestamente organizaba las fiestas pero no compartía ellas, no había nada. Nada, nada. Por eso te digo, en estos momentos, yo hablo de esto porque aquí en esta emisora, en tu programa, pueden hablar de las cosas más irreales y más, digamos,
tal vez ilógicas. Sí, que nadie, sí, historias que uno no le creería, o sea, si uno la cuenta al amigo o algo, le dice, usted está loca, esa historia la inventó. No, pero es que para mí es que todavía yo recuerdo la cara de esta persona. Eso le iba a preguntar, ese hombre con el que usted se encuentra en la noche en esa habitación que le dice, no, mi novia murió, yo hago fiestas, pero no comparto. ¿Cómo era este hombre? ¿Era normal? Normal, era bastante atractivo. Ese muchacho en estos momentos, bueno, en el momento en que yo lo vi, no pasaba de 30 años, era un pelinegro, sí. Ya te digo, tenía el buzo de cuello alto, él tenía un anillo digamos, de oro y una piedra roja, que era el símbolo de la realeza, nobleza o de la casa europea a la que él pertenecía. Sí. Él me decía, yo soy un conde. Dije, no, yo apenas me reí y le dije, oye, ¿quién va a creer que yo realmente me estoy cuadrando con la realeza? Me puse como a reírme de él. Sí. Entonces me dijo, no creas, no es una broma, es en serio. Y dije, ay, qué pena, yo pensé que no sé, pues es que como me parece tan curioso que aquí en Colombia existen como condes. Y más que todo que yo haya tenido la suerte de encontrar uno. Así lo tomé como muy en broma. ¿Y usted no recuerda en absoluto dónde es la casa ni nada? No, he buscado, mejor dicho, eso sucedió hace muchos años y la casa es inglesa. Inclusive mi familia tenían una casa ahí en Teusaquillo y la estuve buscando y esa casa es como si o la construyeron o construyeron un edificio ahí, o la vendieron y la reformaron y la cambiaron. Sé que es una casa en una esquina, estilo inglés. Y ¿cómo se llama? La biblioteca daba justo sobre, mejor dicho, al frente de la casa y daba, digamos, la vista era hacia el Cerro de Monserrate. Pues mire, de las historias más extrañas que me dio en este programa es la suya y agradecerle por compartirla. Muy extraño ustedes, imagínense que a usted le pasara eso, que lo inviten a una fiesta, a encontrarse con un hombre extraño que organice la fiesta pero no comparta con la gente y cuando usted salga de esa habitación de hablar con este hombre no haya absolutamente nada.